La tranquilidad rural de Santa Mónica o Zumbilla, una pequeña comunidad inmersa en los campos verdes del municipio de Yuriria, en Guanajuato, se desgarró para siempre la noche del viernes 1 de agosto de 2025. Lo que había comenzado como unas vacaciones familiares en una finca campestre se convirtió en una pesadilla que conmocionó no solo a la región, sino que puso en evidencia la profundidad de la crisis de seguridad que atraviesa uno de los estados más violentos de México. Una familia de Milton, origen estadounidense, fue asesinada en la comunidad de Santa Mónica o Zumbilla, en el municipio de Yuriria, Guanajuato, en un hecho que ha conmocionado a la región y que ha sido calificado como atípico por autoridades estatales. La masacre de Yuriria no es un hecho aislado, sino el reflejo siniestro de una realidad que ha convertido a Guanajuato en el epicentro de la violencia nacional. Para comprender la magnitud de esta tragedia, es necesario adentrarse en las estadísticas que dibujan un panorama desolador. Guanajuato se posicionó como el estado más violento durante el mes de febrero de 2025, pues acumuló un total de 241 homicidios dolosos entre el 1 y el 24º día del mes. Estas cifras representan una cruda realidad donde la muerte violenta se ha normalizado al punto de que cada día se cometen un promedio de 12 asesinatos, convirtiendo al Estado en una zona de guerra silenciosa. El caso de Santa Mónica o Zumbilla adquiere matices particularmente perturbadores cuando se analizan los perfiles de las víctimas. 3 de los asesinados eran miembros de una familia originaria del sur de Guanajuato que había emigrado a Estados Unidos hace más de 30 años y que se encontraba en la región durante un periodo vacacional. Esta familia había construido su vida del otro lado de la frontera, buscando las oportunidades que su tierra natal no podía ofrecerles. Su regreso, después de 3 décadas, debía ser un momento de reencuentro con sus raíces, una celebración de los logros alcanzados en tierras extranjeras. En lugar de eso, se convirtió en su encuentro final con una realidad que habían dejado atrás, pero que los alcanzó con una brutalidad inimaginable. Un empresario estadounidense de origen mexicano, su hijo y su cuñado, son 3 de las 6 víctimas fatales de la masacre ocurrida el pasado 1 de agosto en el municipio de Yuriria, Guanajuato. La familia estaba en Guanajuato de vacaciones, sin imaginar que el paseo terminaría con sus vidas. Junto a ellos, perdieron la vida 3 empresarios textileros locales de Moroleón, hombres que representaban el tejido productivo de la región, trabajadores que habían decidido compartir un momento de esparcimiento en la finca campestre. La convergencia de estos dos mundos, el de los migrantes exitosos y el de los empresarios locales, en un mismo lugar y en un mismo destino trágico, habla de una violencia que no discrimina origen, nacionalidad o estatus social. El relato de los hechos reconstruye una escena de terror que comenzó aproximadamente a las 19:30 horas de aquel viernes fatídico. Vecinos de la zona reportaron detonaciones de arma de fuego alrededor de las 6:30 de la tarde. Al arribar al lugar, elementos de la Policía Municipal de Yuriria encontraron los cuerpos con múltiples impactos de bala, principalmente en cabeza y torso. La descripción de los testigos pinta un escenario dantesco. El sonido de las detonaciones cortando el aire vespertino del campo guanajuatense, el silencio siniestro que siguió, y después la confirmación de lo peor. La brutalidad del ataque no se limitó al uso de armas de fuego. Las víctimas fueron heridas con armas de fuego, armas blancas y con un marro. Esta combinación de instrumentos de muerte revela una hazaña particular, una intención no solo de eliminar vidas, sino de infligir sufrimiento. El multihomicidio dejó un saldo de 6 personas muertas, quienes no solo presentaban impactos de bala, sino también lesiones en la cabeza, aparentemente provocadas, con un marro, lo que evidencia la hazaña con la que fue cometido el crimen. El uso del marro, herramienta de construcción convertida en instrumento de tortura, añade una dimensión especialmente macabra al crimen, sugiriendo que los agresores no buscaban simplemente eliminar a sus víctimas, sino enviar un mensaje de terror. De acuerdo con los primeros reportes, al menos 10 individuos armados y encapuchados llegaron al lugar a bordo de 6 camionetas, irrumpieron en la propiedad y abrieron fuego contra las víctimas sin mediar palabra. La operación fue ejecutada con una precisión militar que habla de una organización criminal bien estructurada. 10 hombres armados, 6 vehículos, una coordinación que sugiere planeación y recursos. No fue un acto impulsivo de violencia callejera, sino una ejecución calculada que requirió logística, vigilancia previa y una cadena de mando definida. El perfil de las víctimas hace que este caso sea particularmente desconcertante para las autoridades. Las autoridades indicaron que las investigaciones iniciales descartan cualquier nexo de las personas con actividades ilícitas o del crimen organizado. El fiscal estatal Gerardo Vázquez Alatrista fue enfático al calificar el caso como atípico.
No hay elementos que sugieran que se trata de una venganza relacionada con el crimen organizado o de una disputa por actividades ilícitas, por lo que el caso se considera muy atípico. Esta declaración oficial abre interrogantes inquietantes sobre los móviles del crimen y pone en evidencia que la violencia en Guanajuato ha alcanzado niveles donde ya no se limita a disputas entre grupos criminales o a ajustes de cuentas del narcotráfico. La tipificación de atípico por parte del fiscal es reveladora de una realidad aterradora, que en Guanajuato se ha normalizado tanto la violencia entre criminales que cuando las víctimas no tienen vínculos con actividades ilícitas, el caso se vuelve excepcional. Esta perspectiva habla de un estado donde la muerte violenta se ha institucionalizado al punto de que solo sorprende cuando golpea a inocentes. El hecho de que una masacre de 6 personas sea considerada atípica, no por su brutalidad, sino por el perfil de las víctimas, ilustra la profundidad de la crisis de seguridad que atraviesa la entidad. Para entender la magnitud de la tragedia de Santa Mónica Osumbilla, es fundamental contextualizar este crimen dentro del panorama más amplio de violencia que caracteriza a Guanajuato. Con este homicidio múltiple registrado en Yuriria, suman al menos 20 masacres en Guanajuato en lo que va de 2025. Esta estadística es demoledora. En menos de 8 meses, el Estado ha presenciado 20 episodios de violencia colectiva, lo que equivale a una masacre cada 12 días aproximadamente. La regularidad con la que ocurren estos hechos habla de una situación que ha escapado del control de las autoridades y que ha convertido la violencia extrema en parte del paisaje cotidiano guanajuatense. Las cifras oficiales corroboran esta realidad escalofriante. Entre el 1 y el 24 de enero, la entidad fue escenario de un total de 216 homicidios. El día más violento en Guanajuato, hasta el momento, fue el miércoles 22 de enero, día en el que se registraron un total de 20 asesinatos. Estos números trascienden las estadísticas para convertirse en un termómetro social que mide el grado de descomposición del tejido social. 20 personas asesinadas en un solo día en una sola entidad federativa representa una tasa de violencia comparable con zonas de guerra activa. La situación se vuelve aún más alarmante cuando se observa la tendencia ascendente de la violencia. Los asesinatos en Guanajuato se incrementaron 33% de octubre a la fecha, informó la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa. En esa entidad se cometen 15.9% de los homicidios dolosos, lo que representa un promedio diario de 12.57 crímenes, cuando en septiembre eran 9.43. Esta escalada significa que mientras el resto del país experimenta una tendencia descendente en los índices de violencia, Guanajuato nada contra la corriente, hundiéndose cada vez más profundo en una espiral de muerte y terror. La masacre de Yuriria no puede entenderse sin analizar el contexto geográfico y económico que ha convertido a Guanajuato en un territorio disputado por organizaciones criminales. Otro aspecto que permite comprender la violencia que impera en el estado es su ubicación geográfica, ya que es un punto clave en el transporte de hidrocarburos. El poliducto Salamanca-León y la refinería de Salamanca se convirtieron en ubicaciones estratégicas para la extracción ilegal de hidrocarburos. Esta posición estratégica convirtió al Estado en un botín codiciado por diferentes grupos criminales, cada uno buscando controlar las rutas del huachicol y el narcotráfico. Sin embargo, en 2017 el Cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG, ingresó al territorio para disputar el control del huachicoleo y el de las rutas de narcotráfico. Esta incursión desató una guerra territorial que se mantiene hasta la actualidad. De ahí comienza una virulencia que era nada más local. Ahí se convierte en virulencia más regional y nacional, donde empieza el incremento de la delincuencia organizada en los homicidios dolosos. Señaló en agosto de 2024 a La Jornada el entonces secretario de Seguridad de Guanajuato, Alvar Cabeza de Vaca. La disputa territorial entre el Cártel Jalisco, Nueva Generación y organizaciones locales como el Cártel de Santa Rosa de Lima transformó a Guanajuato en un campo de batalla donde la población civil se convirtió en víctima colateral de una guerra que no eligió. Parte de la violencia que afecta a la entidad se debe a enfrentamientos entre organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, el Cártel de Santa Rosa de Lima, el Cártel de Sinaloa, células de los Zetas y una organización local llamada Unión, León. Esta fragmentación del poder criminal ha creado un mosaico de violencia donde diferentes grupos se disputan territorios, rutas y mercados, utilizando métodos cada vez más brutales para imponer su control. Guanajuato es una entidad clave por las ganancias que deja el robo de combustibles, huachicol, además de la fabricación y distribución de drogas sintéticas.
La combinación de estas dos actividades ilícitas, el huachicol tradicional y las nuevas rutas de drogas sintéticas, ha multiplicado exponencialmente el valor económico del territorio guanajuatense para los grupos criminales. Cada kilómetro de ducto, cada laboratorio clandestino, cada ruta de distribución representa millones de pesos en ganancias potenciales, lo que justifica desde la perspectiva criminal el nivel de violencia desplegado para controlarlos. La magnitud histórica de la violencia en Guanajuato se dimensiona mejor cuando se observa el periodo completo de deterioro. En los últimos 8 años, el Estado ha estado envuelto por una espiral de violencia que ha dejado más de 24.000 homicidios dolosos y lo ha colocado como el más violento del país. 24.000 homicidios en 8 años significa que cada día, durante casi una década, han sido asesinadas en promedio 8 personas en Guanajuato. Esta cifra trasciende las estadísticas criminológicas para convertirse en un indicador de guerra civil no declarada. Desde hace varios años, la entidad ha sido escenario de masacres. En 2020, 27 jóvenes fueron ejecutados en un anexo de Irapuato. En abril de este año, 7 personas fueron asesinadas en un balneario en Cortázar, cerca de Celaya. La masacre del anexo de Irapuato se ha convertido en un símbolo siniestro de hasta dónde puede llegar la crueldad en Guanajuato. 27 jóvenes que buscaban rehabilitación de adicciones fueron ejecutados a sangre fría, convirtiendo un centro de esperanza en un escenario de horror. Este precedente estableció un umbral de brutalidad que parecía insuperable, pero que ha sido igualado y en ocasiones superado por masacres posteriores. La masacre de Santa Mónica Osumbilla adquiere una dimensión internacional particular debido al origen de algunas de sus víctimas. La violencia ocurrida en Santa Mónica Osumbilla se suma a una serie de incidentes recientes en que ciudadanos estadounidenses han sido víctimas de delitos violentos en México. El caso más reciente reportado ocurrió el 16 de julio, cuando una joven estadounidense de 17 años, proveniente de Nuevo México, visitó Ciudad Juárez y fue secuestrada y asesinada días después de que su familia recibiera mensajes de extorsión. Esta secuencia de crímenes contra ciudadanos estadounidenses plantea interrogantes sobre la seguridad de los connacionales que visitan México y podría tener repercusiones diplomáticas significativas. El perfil específico de las víctimas estadounidenses en Yuriria añade una dimensión especialmente trágica al caso. Un empresario estadounidense de origen mexicano, su hijo y su cuñado son 3 de las 6 víctimas fatales de la masacre. Este empresario representaba el sueño americano hecho realidad. Un migrante mexicano que había logrado el éxito económico en Estados Unidos después de décadas de trabajo. Su regreso a Guanajuato para vacaciones familiares debía ser una celebración de ese éxito, una oportunidad de mostrar a sus hijos las raíces de donde venían y compartir con familiares y amigos locales los frutos de su esfuerzo. La ironía trágica del caso radica en que este empresario había dejado México precisamente buscando mejores oportunidades y mayor seguridad para su familia, solo para encontrar la muerte al regresar como turista a su tierra natal. Su historia encarna la paradoja de miles de migrantes mexicanos que logran el éxito económico en Estados Unidos pero mantienen vínculos emocionales con México, vínculos que en casos como este se convierten en factores de riesgo mortal. Los detalles operativos de la masacre revelan el nivel de sofisticación alcanzado por los grupos criminales en Guanajuato. Eran alrededor de las 19:30 horas cuando vecinos escucharon múltiples detonaciones provenientes de una finca ubicada junto a la carretera estatal que conecta Moroleón con Serrano. Alarmados, llamaron al 911 describiendo una escena digna de guerra. Varias camionetas ingresaron al predio, los agresores descendieron armados y abrieron fuego contra las víctimas sin mediar palabra. La descripción de los testigos sugiere una operación militar en miniatura, reconocimiento previo del objetivo, coordinación de múltiples vehículos, despliegue táctico y ejecución sin contemplaciones. Fueron ráfagas muchas, luego silencio total, relató uno de los testigos bajo anonimato por temor a represalias. Este testimonio captura no solo la mecánica del crimen, sino también el clima de terror que se ha instalado en las comunidades rurales de Guanajuato. El hecho de que los testigos solo hablen bajo anonimato por temor hacia les represalias ilustra cómo la violencia criminal ha creado un manto de silencio que protege a los perpetradores y aísla a las víctimas. La respuesta de las autoridades, aunque rápida en términos operativos, evidencia las limitaciones estructurales del sistema de seguridad estatal. Minutos después, elementos de seguridad pública, Guardia Nacional y Ejército Mexicano llegaron al lugar. La movilización de fuerzas federales, estatales y locales muestra el nivel de alerta que mantienen las autoridades ante la violencia cotidiana, pero también la incapacidad para prevenirla. La llegada rápida al lugar del crimen no compensa la imposibilidad de evitar que ocurra. Los agresores viajaban en una camioneta
y tras perpetrar el ataque, huyeron del lugar. La facilidad con la que los criminales lograron escapar después de cometer una masacre de tal magnitud habla de varias posibilidades igualmente preocupantes: conocimiento detallado del terreno, rutas de escape preplanificadas o incluso complicidad local que facilitó su huida. En cualquier caso, la impunidad inmediata del crimen refuerza la percepción de que los grupos criminales operan con una libertad de acción que desafía la autoridad del Estado. El impacto psicosocial de la masacre en la comunidad de Santa Mónica Osumbilla trasciende el dolor por las víctimas específicas para convertirse en un trauma colectivo. Tras la masacre, la comunidad de Santa Mónica Osumbilla se encuentra consternada. Vecinos cerraron sus negocios y muchos han optado por no salir de sus casas. El miedo es palpable. Esta reacción ilustra cómo un solo acto de violencia extrema puede paralizar una comunidad entera, alterando rutinas, destruyendo la confianza social y convirtiendo espacios previamente seguros en territorios de riesgo percibido. Ya no es seguro vivir aquí, ni para trabajar la tierra ni para criar a nuestros hijos, expresó una madre de familia visiblemente afectada. Este testimonio captura la esencia del impacto a largo plazo de la violencia. No solo destruye vidas específicas, sino que erosiona la viabilidad de comunidades enteras. Cuando las actividades básicas de la vida, trabajar la tierra, criar hijos, se perciben como riesgosas, el tejido social comienza a desintegrarse. La masacre de Yuriria debe entenderse también dentro del contexto más amplio de la violencia rural en México. Las comunidades rurales, tradicionalmente caracterizadas por su tranquilidad y cohesión social, se han convertido en espacios cada vez más peligrosos debido a su aislamiento relativo y la menor presencia de fuerzas de seguridad. Este nuevo ataque se suma a una creciente ola de violencia que golpea al sur de Guanajuato, una región marcada por disputas entre grupos criminales. En lo que va del año, Yuriria ha sido escenario de múltiples asesinatos, desapariciones y enfrentamientos armados. Organizaciones civiles han denunciado la falta de presencia permanente de fuerzas de seguridad, lo que permite que hechos como el del viernes se repitan con impunidad. Esta observación pone el dedo en una llaga fundamental del problema de seguridad en Guanajuato: la imposibilidad práctica de brindar protección efectiva a comunidades rurales dispersas con recursos policiales limitados. La geografía trabajar en contra del Estado, mientras favorece a grupos criminales que pueden moverse con flexibilidad entre territorios mal controlados. La investigación oficial del caso enfrenta desafíos significativos que van más allá de la identificación de los perpetradores materiales. Se abrió una carpeta de investigación para determinar los móviles y dar con los responsables, mientras la comunidad exige respuestas y mayor seguridad en la región. La determinación de los móviles es particularmente compleja dado el perfil atípico de las víctimas, lo que obliga a los investigadores a explorar hipótesis que van más allá de los patrones habituales de violencia criminal en la región. El equipo de trabajo encabezado por el Ministerio Público y apoyado por agentes de investigación criminal y peritos forenses, trabaja de manera diligente y exhaustiva para identificar a las víctimas y capturar a los presuntos responsables con el objetivo de que enfrenten la justicia. Sin embargo, la promesa de justicia debe contrastarse con las estadísticas de impunidad que caracterizan los crímenes violentos en México. La capacidad real del sistema de justicia para procesar crímenes de esta magnitud y complejidad permanece como una interrogante que trasciende el caso específico para cuestionar la efectividad institucional del Estado mexicano. La masacre de Santa Mónica Osumbilla plantea interrogantes fundamentales sobre la naturaleza cambiante de la violencia en México. Tradicionalmente, los crímenes del crimen organizado se dirigían contra objetivos específicos: rivales, soplones, deudores, autoridades corruptas. Sin embargo, casos como el de Yuriria sugieren una evolución hacia formas de violencia más indiscriminadas, donde el mensaje de Moisés terror se vuelve más importante que el objetivo específico. Esta transición marca un punto de inflexión que podría indicar una nueva fase en la degradación de la seguridad nacional. La reacción internacional ante crímenes que involucran ciudadanos extranjeros añade una dimensión geopolítica al problema. Estados Unidos mantiene advertencias de viaje para varios estados mexicanos, incluido Guanajuato, y casos como el de Yuriria proporcionan justificación empírica para estas recomendaciones. El impacto en la industria turística, las relaciones bilaterales y la percepción internacional de México son consecuencias colaterales que trascienden las fronteras estatales para convertirse en asuntos de seguridad nacional. Cada día asesinan a 9 personas en Guanajuato. Suman 10 masacres en lo que va de 2025. Esta estadística, actualizada antes de la masacre de Yuriria,
muestra que el problema no solo persiste, sino que se intensifica. La normalización de la violencia extrema se refleja en la manera aséptica con la que se reportan estas cifras, como si fueran indicadores económicos rutinarios en lugar de medidas de una tragedia humana en desarrollo. El contraste entre la Guanajuato turística y productiva que promocionan las autoridades y la Guanajuato real donde ocurren masacres como la de Santa Mónica o Zumbilla ilustra una esquizofrenia institucional. Por un lado, se invierte en promoción turística del Estado como destino cultural y gastronómico. Por otro, se registran 20 masacres en 8 meses. Esta contradicción no es sostenible a mediano plazo y plantea preguntas sobre la viabilidad del modelo de desarrollo estatal actual. En los últimos 5 días han asesinado a 46 personas en el estado de Guanajuato, el más violento de los últimos años y el lugar donde se cometieron 3 masacres en las últimas 24 horas. Esta concentración temporal de la violencia sugiere que los episodios no son aleatorios, sino parte de campañas coordinadas de terror, posiblemente relacionadas con disputas territoriales específicas o mensajes dirigidos a audiencias particulares. La masacre de Yuriria también debe analizarse en el contexto de las dinámicas migratorias México-Estados Unidos. Miles de mexicanos que lograron estabilidad económica en Estados Unidos mantienen vínculos familiares y emocionales con sus lugares de origen, visitándolos periódicamente para vacaciones, celebraciones familiares o inversiones inmobiliarias. Casos como el del empresario asesinado en 1800 Santa Mónica o Zumbilla podrían generar un efecto disuasorio entre estos migrantes exitosos, reduciendo los flujos de capital y visitantes que representan ingresos importantes para muchas comunidades mexicanas. Guanajuato encabezó la lista de las entidades que más homicidios registraron en 2022 con 2.406 casos, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, SESNSP. La persistencia de Guanajuato en el primer lugar nacional de violencia homicida a lo largo de varios años indica que no se trata de un problema coyuntural sino estructural, que requiere intervenciones de fondo más allá de operativos policiales reactivos. La sofisticación operativa demostrada en la masacre de Yuriria, coordinación de múltiples vehículos, grupo numeroso de sicarios, uso de diversas armas, conocimiento del terreno para la huida, sugiere que los grupos criminales activos en Guanajuato han alcanzado niveles de profesionalización que rivalizan con fuerzas de seguridad oficiales. Esta paridad de capacidades operativas explica parcialmente la persistencia de la violencia y la dificultad para controlarla mediante métodos convencionales de aplicación de la ley. El caso de Santa Mónica o Zumbilla ilustra también las limitaciones de las estrategias de seguridad basadas únicamente en la presencia militar y policial. A pesar de los despliegues masivos de fuerzas federales en Guanajuato, las masacres continúan ocurriendo con regularidad. Esto sugiere que el problema trasciende la capacidad de disuasión de las Fuerzas Armadas para adentrarse en territorios de inteligencia, investigación, desmantelamiento de estructuras financieras criminales y construcción de alternativas socioeconómicas para poblaciones en riesgo. Guanajuato es prácticamente el único estado donde se han incrementado de manera importante los homicidios. Esta singularidad de Guanajuato en el contexto nacional plantea preguntas sobre las características específicas que mantienen activos los ciclos de violencia en la entidad, mientras otros estados logran reducir sus índices delictivos. El análisis comparativo con entidades que han logrado disminuir la violencia podría ofrecer pistas sobre estrategias exitosas adaptables al contexto guanajuatense. La masacre de Santa Mónica o Zumbilla representa un punto de inflexión simbólico, donde convergen múltiples crisis: la crisis de seguridad nacional, la crisis de gobernabilidad local, la crisis de credibilidad institucional y la crisis de cohesión social. El hecho de que una familia de migrantes exitosos regrese a encontrar la muerte en su tierra natal es una metáfora perfecta del fracaso estatal para garantizar las condiciones básicas de convivencia civilizada. La Fiscalía continúa con las investigaciones para esclarecer este múltiple homicidio que ha generado consternación entre los habitantes de Yuriria y municipios cercanos, especialmente por el hecho de que algunas de las víctimas no tenían ninguna relación con el crimen organizado. Esta consternación específica por el perfil de las víctimas revela cómo la sociedad guanajuatense ha desarrollado una especie de tolerancia discriminatoria hacia la violencia. Cuando las víctimas son percibidas como criminales, la indignación social es limitada. Cuando son claramente inocentes, la conmoción es mayor. La tragedia de Yuriria trasciende las 6 vidas perdidas para convertirse en un símbolo del estado de descomposición social que caracteriza a regiones enteras de 1900 México.
Es un recordatorio brutal de que la violencia extrema ya no se limita a enfrentamientos entre criminales, sino que ha comenzado a devorar el tejido social completo, alcanzando a familias trabajadoras, empresarios locales, migrantes exitosos y cualquier persona que tenga la desfortuna de encontrarse en el lugar y momento equivocados. El análisis del modus operandi, utilizado en Santa Mónica o Zumbilla, revela patrones que se han repetido en otras masacres guanajuatenses, sugiriendo la existencia de protocolos establecidos para este tipo de operaciones. La llegada en múltiples vehículos, el despliegue coordinado de sicarios, el uso combinado de diferentes tipos de armas, la ejecución sin discriminar entre víctimas y la huida organizada son elementos que aparecen consistentemente en los reportes de masacres en el estado. Esta estandarización de la violencia extrema indica que los grupos criminales han institucionalizado sus métodos de terror, convirtiéndolos en herramientas regulares de control territorial. La comunidad de Santa Mónica o Zumbilla permanece en alerta tras el crimen. Esta situación de alerta permanente ilustra cómo la violencia criminal logra uno de sus objetivos principales, la modificación duradera de comportamientos sociales a través del miedo. Una sola masacre puede mantener paralizada una comunidad durante meses o años, alterando patrones de movilidad, actividad económica y vida social. En este sentido, cada masacre individual multiplica exponencialmente su impacto al generar efectos de intimidación que se extienden mucho más allá del número específico de víctimas. La dimensión económica del impacto de la violencia en Guanajuato raramente se cuantifica completamente. Cada masacre como la de Yuriria genera costos directos en investigación policial, servicios médico-forenses, procesos judiciales y programas de protección a testigos. Pero los costos indirectos son mucho mayores: reducción del turismo, fuga de inversiones, pérdida de productividad por ausentismo laboral motivado por inseguridad, gastos adicionales en seguridad privada, devaluación de propiedades inmobiliarias en zonas consideradas peligrosas y migración de población económicamente activa hacia regiones más seguras. El sector empresarial guanajuatense, tradicionalmente uno de los motores económicos más dinámicos del país, enfrenta dilemas crecientes relacionados con la seguridad de sus operaciones. Los 3 empresarios textileros de Moroleón, asesinados en 1900, Santa Mónica o Zumbilla, representan el perfil de empresarios medianos que constituyen la columna vertebral de la economía regional. Su muerte no solo representa una pérdida humana, sino también la eliminación de fuentes de empleo, cadenas de suministro, relaciones comerciales y conocimiento empresarial acumulado durante años. La respuesta institucional a la masacre ha seguido patrones familiares: despliegue policial reactivo, apertura de carpetas de investigación, declaraciones oficiales, prometiendo resultados, y después, silencio gradual conforme la atención mediática se desplaza hacia otros casos. La Fiscalía asegura que ya existen avances en la identificación de los responsables, pero la credibilidad de estas declaraciones se erosiona por la acumulación de casos similares que permanecen sin resolver. Carlos Samarripa, el fiscal en Guanajuato, lleva 14 años en el cargo, por lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sugerido en diversas ocasiones removerlo como el Policing SI, encargado de la Procuración de Justicia. La longevidad de Samarripa en el cargo durante el periodo más violento en la historia de Guanajuato plantea preguntas sobre la efectividad del liderazgo institucional y la necesidad de renovación en los mandos de Procuración de Justicia. Su permanencia coincide temporalmente con el escalamiento exponencial de la violencia, aunque establecer relaciones causales directas requeriría análisis más profundos. Los consultos en seguridad pública han identificado factores estructurales que explican la persistencia de la violencia en Guanajuato. David Saucedo explicó que los municipios de mayor violencia homicida en tasa bruta son León, Celaya y Salamanca, los cuales forman parte del tan codiciado Cinturón Industrial de Guanajuato. Esta concentración de la violencia en los municipios más prósperos económicamente no es coincidental. Refleja la estrategia de los grupos criminales de establecerse en territorios con mayor actividad económica formal para facilitar el lavado de dinero, la extorsión empresarial y el control de rutas comerciales. La masacre de Santa Mónica o Zumbilla debe entenderse también dentro del contexto de la militarización creciente de las estrategias de seguridad en México. A pesar de los despliegues masivos de Ejército, Marina y Guardia Nacional en Guanajuato, la violencia no solo persiste, sino que se intensifica. Esta realidad cuestiona la efectividad de las estrategias basadas principalmente en el uso de la fuerza y sugiere la necesidad de enfoques más integrales que incluyan componentes de desarrollo social, fortalecimiento institucional local y construcción de alternativas económicas legales para poblaciones en riesgo de reclutamiento criminal.
El fenómeno de la violencia extrema en Guanajuato ha generado también efectos culturales y psicológicos profundos en la población. La normalización de masacres, ejecuciones públicas, desapariciones y hallazgos de fosas clandestinas ha creado una cultura de miedo, que modifica comportamientos sociales fundamentales. Los niños crecen en ambientes donde la violencia extrema forma parte del paisaje cotidiano, desarrollando mecanismos de adaptación psicológica que podrían tener consecuencias generacionales. La cobertura mediática de casos como la masacre de Yuriria enfrenta dilemas éticos complejos. Por un lado, existe la responsabilidad de informar sobre realidades que afectan la seguridad pública y requieren atención social. Por otro, la exposición mediática detallada de métodos de violencia extrema puede contribuir a procesos de imitación y normalización. Los medios locales en Guanajuato han desarrollado protocolos de autocensura para proteger a sus reporteros de represalias, lo que limita la información disponible sobre las verdaderas dimensiones de la crisis de seguridad. Como medida de seguridad, los reporteros y corresponsales de AM no investigan incidentes relacionados al crimen organizado. Esta declaración de un medio local ilustra cómo la violencia criminal ha logrado limitar efectivamente la libertad de prensa, creando zonas de silencio informativo que favorecen la impunidad. Cuando los periodistas no pueden investigar crímenes por temor a represalias, se erosiona uno de los pilares fundamentales de la democracia, el derecho de la sociedad a estar informada. La internacionalización del caso de Santa Mónica Osumbilla, a través de la victimización de ciudadanos estadounidenses, añade presión diplomática a las autoridades mexicanas. Estados Unidos mantiene programas de asistencia en materia de seguridad hacia México que podrían verse afectados por la persistencia de crímenes contra sus ciudadanos. La Iniciativa Mérida y otros mecanismos de cooperación bilateral en seguridad incluyen indicadores de desempeño relacionados con la protección de ciudadanos estadounidenses en territorio mexicano. El perfil demográfico de las víctimas en Santa Mónica Osumbilla refleja tendencias más amplias de la violencia en México. La masacre afectó exclusivamente a hombres adultos, lo que coincide con patrones estadísticos que muestran que los varones en edades productivas constituyen el grupo demográfico con mayor riesgo de victimización homicida. Esta selectividad de género y edad en la violencia criminal tiene efectos desproporcionados en la estructura familiar y comunitaria, dejando viudas, huérfanos y comunidades con déficits demográficos significativos en población masculina adulta. La respuesta de la comunidad internacional académica y de organizaciones de derechos humanos ante la crisis de Guanajuato ha sido limitada comparada con la atención que reciben otros conflictos internacionales. Esta disparidad en la atención internacional refleja la naturalización de la violencia criminal en México y la categorización de estos crímenes como asuntos internos que no ameritan intervención o presión internacional significativa. Organizaciones civiles han denunciado la falta de presencia permanente de fuerzas de seguridad, lo que permite que hechos como el del viernes se repitan con impunidad. Esta observación apunta a una limitación fundamental de las estrategias de seguridad rural, la imposibilidad práctica y económica de mantener presencia policial permanente en miles de comunidades rurales dispersas. La geografía mexicana trabajar contra las estrategias de seguridad tradicionales, favoreciendo a grupos criminales que pueden aprovechar la vastedad del territorio y la dispersión poblacional. El impacto de la masacre de Yuriria en el sector turístico guanajuatense, aunque no inmediatamente cuantificable, se suma a una tendencia de deterioro en la percepción de seguridad que afecta a uno de los sectores económicos más importantes del Estado. Guanajuato es reconocido internacionalmente por su patrimonio cultural, arquitectura colonial, festivales artísticos y gastronomía tradicional. Sin embargo, la reputación de violencia construida a través de casos como la masacre de Santa Mónica Osumbilla compite directamente con estos activos turísticos. Las investigaciones criminológicas han identificado patrones geográficos en la distribución de la violencia extrema en Guanajuato que ayudan a entender casos como el de Yuriria. Los municipios con mayor incidencia de masacres no se distribuyen aleatoriamente, sino que siguen corredores específicos relacionados con rutas de tráfico de drogas, ductos de hidrocarburos y ejes carreteros principales. Santa Mónica Osumbilla se encuentra en Missing Policy, una zona de confluencia de estas variables geográficas, lo que podría explicar parcialmente por qué fue seleccionada como escenario para este crimen. El análisis forense de la masacre de Santa Mónica Osumbilla podría proporcionar información valiosa sobre los grupos criminales responsables, pero la capacidad técnica limitada de los laboratorios forenses estatales y la saturación del sistema por el volumen de casos similares limitan la profundidad de estas investigaciones. Los peritos localizaron múltiples evidencias de los distintos tipos de violencia ejercida sobre las víctimas,
Pero la conversión de estas evidencias en líneas de investigación útiles requiere recursos técnicos y humanos especializados que frecuentemente están sobrepasados. La masacre de Yuriria ilustra también los límites de la inteligencia preventiva en materia de seguridad. A pesar de la existencia de sistemas de monitoreo, redes de informantes y tecnologías de vigilancia, el ataque se ejecutó sin que las autoridades tuvieran información previa que permitiera prevenirlo. Esta limitación en las capacidades de inteligencia preventiva es particularmente problemática cuando se trata de crímenes que requieren planeación logística compleja como el de Santa Mónica o Zumbilla. Los efectos de la masacre en el sistema educativo local incluyen ausentismo escolar incrementado, migración de familias hacia zonas percibidas como más seguras y cancelación de actividades extracurriculares que requieren movilidad. Los niños de Santa Mónica o Zumbilla y comunidades cercanas desarrollarán asociaciones traumáticas con su entorno inmediato que podrían influir en sus decisiones futuras de permanencia en la región. Mientras tanto, la comunidad exige respuestas y mayor seguridad en la región. Esta exigencia refleja una expectativa social legítima, pero también ilustra las limitaciones estructurales del Estado mexicano para garantizar seguridad efectiva en todo su territorio. La demanda de mayor seguridad implícitamente reconoce que el nivel actual es insuficiente, pero no necesariamente proporciona orientación específica sobre cómo lograr esa mejora. El caso de Santa Mónica o Zumbilla coincide temporalmente con debates nacionales sobre estrategias de seguridad, el papel de las Fuerzas Armadas en funciones policiales y la efectividad de los enfoques punitivos versus preventivos en el combate al crimen organizado. La masacre proporciona evidencia empírica para diferentes posiciones en estos debates, pero también demuestra que mientras se desarrollan estas discusiones teóricas, las comunidades continúan pagando costos humanos reales. La masacre de Santa Mónica o Zumbilla se inscribe en una narrativa más amplia sobre el fracaso del Estado mexicano para cumplir con su función básica de monopolizar la violencia legítima y garantizar la seguridad ciudadana. Cuando grupos criminales pueden ejecutar operaciones de la magnitud y brutalidad de la masacre de Yuriria con impunidad práctica, se cuestiona la viabilidad misma del contrato social que legitima la autoridad estatal. En última instancia, la masacre de Santa Mónica o Zumbilla representa un microcosmos de la crisis de seguridad nacional mexicana. Violencia extrema normalizada, impunidad estructural, instituciones desbordadas, comunidades aterrorizadas, efectos económicos devastadores y una sensación creciente de que el Estado ha perdido el control efectivo sobre porciones significativas de su territorio. La tragedia de la Sinoesienten, 6 víctimas de Yuriria, trasciende sus circunstancias específicas para convertirse en un símbolo de un país que lucha por recuperar la paz y la seguridad que alguna vez caracterizaron la vida cotidiana de sus ciudadanos. La historia de esta masacre continuará desarrollándose en los tribunales, en las estadísticas oficiales, en la memoria colectiva de la comunidad y en las decisiones futuras de miles de mexicanos que evalúan diariamente los riesgos de permanecer en territorios donde la muerte violenta se ha convertido en una posibilidad cotidiana. Santa Mónica o Zumbilla ya no es solo el nombre de una comunidad rural en Guanajuato. Es ahora un recordatorio permanente de hasta dónde puede degradarse la seguridad humana cuando las instituciones fallan y la violencia criminal se convierte en la fuerza dominante que moldea la vida social.